Dice la palabra del Señor, juntos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Los que están allá en casa, mirándonos a través del internet, también ocupen un lugar cómodo para escuchar la palabra del Señor. Y no hemos descartado nunca los evangélicos que Dios usa a la medicina, usa la ciencia para curarnos. De hecho, varios de nosotros hemos ido al médico, hemos llevado tratamientos y han sido efectivos. Dios nos ha bendecido a través de un tratamiento así. O sea, Dios tiene muchas formas, Dios tiene muchas maneras de curar a su pueblo. A veces no solamente es un medicamento. Yo creo que todos nosotros desde niños tomamos algún remedio que mamá nos hizo, ¿verdad? La abuelita nos recomendó un té de ajo con limón, con jengibre, muy rico, ¿no? Para cortar la gripa, la tos, y que la ruda, y que la hierba de la víbora, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hemos buscado estar bien. A veces con el solo hecho de que alguien esté alegre, que esté feliz, pues ya libera endorfinas, y eso le ayuda a mejorarse. Y Dios nos ayuda siempre. Pero hay ocasiones en que todo esfuerzo humano ya no es suficiente. No es suficiente para aliviar el dolor del cuerpo. Y eso consciente también de que hay enfermedades que son psicosomáticas. Hay gente que sufrió abuso sexual infantil y de grande repercute en su salud. Le duele todo, le duelen las articulaciones, le duele la cabeza. Las mujeres, su periodo es doloroso. En fin, pasan muchas cosas que también son consecuencia de la influencia que se ejerció en la niñez sobre una persona, y en su edad ya adulta tiene consecuencias. Eso lo hemos visto en el entrenamiento del proyecto Protégeme, que por cierto vamos a continuar con esto después de la contingencia sanitaria. Continuaremos con el proyecto Protégeme para nuestra ciudad, que tiene como fin prevenir el abuso sexual infantil y la trata. Y Dios nos está ayudando. Estamos viendo cómo varias situaciones están regulando, están personas que vienen a los pies del Señor, que están siendo sanadas en esta área. Pero hablamos de la sanidad del cuerpo, la sanidad física, y en esta sanidad encontramos varias cosas que la Biblia nos señala, y yo las he traído escritas para ustedes. Primero, hablaremos de la sanidad del tiempo de los profetas, y quiero mencionarles acerca de la sanidad, que el primero en experimentar un milagro de sanidad fue Moisés. El profeta Moisés, el líder del pueblo de Dios, Moshe, en el hebreo, él encontró en su cuerpo una situación cuando Dios le da una señal para llevarla al faraón. Y esa señal fue que él metió, le dijo al Señor: mete la mano en tu pecho. Entonces Moisés metió la mano en su pecho. Eso está registrado en el Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice que cuando sacó la mano, salió leprosa. Pero Dios lo calmó inmediatamente y se volvió a meter la mano en tu pecho. La volvió a meter en su pecho. Y cuando saca la mano sale sana, limpia de lepra. Más adelante, Dios también, como una forma de disciplinar y de reprender a Aarón y a María, pues más bien a María, porque ellos murmuraron contra Moisés, pensando que bueno, Dios también nos podría usar a nosotros, porque nada más a Moisés. Pero se pusieron contra el siervo del Señor, y entonces Dios los reprende a los dos y hace caer lepra sobre María. Y rápidamente vienen Aarón y María, hermanos de Moisés, y le dicen a Moisés: mi Señor, pues quita este castigo de María, sánala, Señor, y mira, y empiezan a intervenir por ella. Y sí, Moisés intercede, pero Dios le da una respuesta. Dice, bueno, que salga del campamento algunos días. Y ella salió del campamento
por una semana, estuvo aislada y regresa sana de lepra, se queda sana. Luego encontramos también el caso de Elías, que Elías llegó a la casa de una mujer viuda en un lugar llamado Sarepta, y este caso se registra en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículos 17 al 22. Ahí está la historia. Por cierto, la historia de la lepra de María está en Números capítulo 12, versículos 10 al 13. Elías había sido llamado por el Señor. Elías, un hombre de Dios, un hombre muy rudo, muy tosco, un hombre de un lugarcito llamado Tisbe. Vaya, de manera que Tisbe ni siquiera aparece en el mapa. Era un pueblo muy pequeño, una aldea. Pues de ahí lo sacó el Señor a Elías. Y Elías va y se presenta delante de Acab. Y allí empieza la historia. Y Elías da una sentencia a Acab, porque Acab se había ido tras los dioses que Jezabel, su mujer, adoraba. Y enfrenta a Acab y logra que no haya lluvia. Le dice que no va a llover. Le da una profecía: no lloverá hasta que yo diga. Así dijo Elías. Rápidamente lo mandan a perseguir, pero Elías es escondido por Dios en una zona alejada, ahí a la orilla de un arroyo. Pero se acabó el agua, porque Elías profetizó que no llovería y no llovió. Así que el agua de la fuente se secó. Pero después Dios saca al profeta de allí y lo lleva a una casa de una mujer que era viuda, que tenía un hijo, que también tenía criados. Pero al tiempo, pues, de haber estado ahí, que Dios hizo un milagro, por cierto, multiplicando la harina y multiplicando el aceite, al tiempo de eso, después de toda esa situación, el hijo de la mujer de Sarepta muere. Y Elías se siente mal y la mujer dice: ¿qué te hice yo? ¿Qué te hice yo para que viniera este mal sobre nosotros, sobre mi hijo? Entonces Elías toma al niño y clama al Señor. Dice: Señor, pues mira, yo vine aquí, esta mujer me ayudó, me dio de comer todos estos años, y ahora mira lo que pasó con su hijo. Y entonces Elías se pone sobre el muchacho 3 veces. Se tiende sobre el cuerpo del muchacho hasta que el muchacho resucita. Y entonces lo presenta a la viuda. Luego está el caso también de Eliseo, que fue el sirviente de Elías, y que Elías lo deja como sucesor del ministerio. Eliseo llega a la casa de una mujer que era muy generosa, porque Eliseo pasaba por ahí continuamente, y la mujer le dice a su esposo: mira, mi amor, este hombre es un varón de Dios, es un siervo de Dios, vamos a construirle un cuartito, y vamos a ponerle una cama, y vamos a ponerle una mesa, vamos a ponerle una silla. Y así lo hicieron, y le dieron un lugar donde él se pudiera hospedar, donde el siervo del Señor pudiera llegar a descansar, y por supuesto darle el alimento que necesitara. Y bueno, al final él pregunta que qué puede hacer por esta mujer, y el criado Giezi le dice, porque le consulta: oye, ¿qué le daremos a esta mujer de recompensa? Porque pues nos ha hecho mucho bien. ¿Qué haremos? Y bueno, pues ella no tiene hijo, es estéril. Muy bien, vamos a hablar. Y entonces Eliseo le dice a la mujer: de aquí a 1 año tú vas a estar cargando un bebé. Dice: no te rías de mí, no te burles de mí. No, pues así va a ser. Y efectivamente al año, porque Eliseo siguió regresando, cuando regresa, y la mujer ya tiene al niño, y el niño creció, y al tiempo también se menciona que el hijo de esa mujer enfermó. De repente dolía mucho la cabeza. El papá no supo qué hacer, dijo: llévenlo con la mamá. Pero cuando llega con la mamá, el niño muere. Entonces ella le dice a un criado: prepárame un algo porque voy a ir a ver al vidente, al profeta. Y el marido le dice: pero ¿por qué vas a ir si no es tiempo de ir? Hay varias expresiones, leí varias versiones, y es impresionante lo que esta mujer dice. No, ya la pastora ha predicado varias veces sobre este asunto. Pero ¿por qué? O sea, el hombre quiere discutir y ella le dice: paz, como diciendo: yo sé lo que hago, déjame tranquila, shalom. Ella:
yo sé lo que hago, y déjame. Y la mujer se llevó al niño, ¿no? Bueno, pero se va, y entonces Eliseo viene con el niño, y el niño, igual, que ya estaba muerto, Eliseo lo sana igual, hace lo mismo que Elías, se tiene 3 veces sobre el muchacho hasta que lo estornuda, y el muchacho resucita y le entrega a su mamá. Luego encontramos que también Eliseo, su fama corrió, y había una muchacha que trabajaba en una casa, era esclava en una casa en Siria, de un oficial del ejército, y este hombre era principal del país, pero era leproso. Nosotros no conocemos la lepra, hermanos, porque la lepra fue erradicada hace ya muchas décadas, pero México incluso tuvo hospitales para leprosos. Aquí en México hubo hospitales para leprosos. Ya no hay, repito, porque se extinguió la enfermedad, se controló. Es como el sarampión o la poliomielitis, que están controladas, se hicieron vacunas y ya no encontramos casos de ese tipo. Pero la lepra era algo que se comía la carne, la gente era llena de llagas y la carne llegaba a caerse en pedazos, y entonces los leprosos se vendaban todas esas partes donde estaba la lepra y había que estarse curando continuamente, pero no sanaban, y la lepra se extendía por todo el cuerpo. Por eso los leprosos no eran aceptados en las ciudades, y si algún leproso se acercaba, lo tenían que apedrear. Pero claro, este era un oficial que estaba en Siria, no era de Israel, pero escucha a través de la muchacha. La muchacha le dice a la patrona, dice: si mi señor fuera con el vidente que está en mi tierra, allá en mi pueblo, él lo sanaría. Y entonces la esposa le cuenta al oficial, y el oficial le cuenta al rey, y el rey lo manda con cartas para que lo atiendan. Pero no era la forma. Y encontramos en la historia que finalmente lo mandan, le dicen: ¿de dónde es? Es allá con Eliseo, tienes que ir allá con Eliseo. Y aquel le manda presentes, pero Eliseo no los acepta. Es más, ni siquiera lo recibe. Y le manda a decir, le dicen del mensaje: díganle que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces. Naamán, el sirio, se enoja. Dice: pero primero, ¿por qué no me recibe? Lo segundo es: ¿por qué me manda a ese río? Dice: que no hay mejores ríos allá en mi país. Allá hay mejores ríos. Y entonces uno de los criados, porque ya se había enojado, ya se iba de regreso a su país, y entonces el sirviente le dice: mi señor, si el profeta, si el vidente te pidiera algo difícil, ¿lo harías? Y él dijo: pues sí, si me pidiera algo muy difícil, lo haría. Dice: bueno, ¿qué cosa es esto? Ve al río y métete ahí, como te lo dijo. Naamán hizo caso y se zambulló 7 veces, se sumergió 7 veces en el río, ¿no? Entonces, la primera, la segunda, y así por 7 veces. No lo hago más porque si no al rato no lo puedo levantar. Pero 7 veces se sumerge en el río Jordán, y cuando sana la 7ª vez, dice la escritura que la piel de Naamán quedó sana. Pero dice algo más, dice que la piel quedó como la de un bebé. Así quedó la piel de Naamán, como la de un bebé. Impresionante, ¿no? ¿Cuántas señoras darían toda su vida por tener la piel como el bebé tal vez, no? Por eso compran muchas cremas para desaparecer las patas de gallo y cosas así. Bueno, Dios hizo este milagro con Naamán. Es más, llegó a tanto la unción de Eliseo que cuando murió de una enfermedad, Eliseo, por cierto, murió de una enfermedad, y muere y lo sepultan. Y cuenta la historia, esa historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, por lo 1-18, la de Naamán, y esa otra que les estoy contando está ahí en el segundo de Reyes 13, versículos 20 y 21. Dice que unos hombres venían, hubo un pleito ahí, hubo una guerra, y trajeron a un hombre, y el hombre lo mataron, y el hombre lo echaron en la sepultura, en la tumba donde estaba Eliseo, donde estaba el cuerpo de Eliseo. Y ya en mi cuerpo estaban los huesos, estaban solo los huesos de Eliseo, y lo echaron en esa tumba. Y dice la escritura, ahí está la narración, que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. O sea, ese nivel de unción tenía Eliseo. Y hasta muertos sus huesos le dieron vida a un hombre que había sido muerto durante una batalla. Así que encontramos en la escritura
tiempos maravillosos del poder de Dios manifestándose. Y claro, no se nos cuenta todo, pero se nos dan algunas narraciones. El segundo punto es la sanidad en los tiempos del Mesías sufriente. Y de acuerdo a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, se nos dice, que es el pasaje que leímos, para empezar, hablando del Mesías, todo el capítulo 53 de Isaías, todo el capítulo habla acerca del Mesías. ¿Qué significa Mesías? Bueno, Mesías es la palabra en hebreo y en el griego es Cristo. En el griego es Cristo. Y ambas palabras significan ungido. O en el lenguaje ladino, que era el lenguaje que se hablaba antes en España, que es el primero que llegó a México, en el lenguaje ladino sería untado. En lugar de ungido sería untado. ¿Qué se le untaba? Se le untaba aceite. Por acá yo tenía aceitito. Pero bueno, se le ponía aceite a una persona que iba a desarrollar un ministerio. Y eso significaba la presencia de Dios sobre esa persona, la unción del Espíritu Santo sobre una persona para desarrollar un ministerio. Y el Mesías, o el ungido, o el untado, iba a desarrollar un ministerio importante. Y todo el capítulo 53 nos habla acerca de la intención de Dios al enviar al Mesías. Y el Mesías iba a ser el Salvador de la humanidad. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos corrompido, todos hemos fallado. En la canción de la semana pasada sobre Marcos Vidal, sobre el niño de Belén, él habla al final, ¿no? Yo he querido cambiar 1000 veces, aunque ya te conocí, he querido cambiar 1000 veces, pero seguir tus huellas es difícil. Hablando de la incapacidad humana para lograr cumplir con todas las expectativas de Dios por nosotros. Pero Dios sabe que somos polvo. ¿Se acuerdan de nosotros que somos polvo? Dice la Escritura. Pero hay algo más, que Dios mira la sangre de Cristo. Eso es lo importante. Dios mira la sangre de Cristo. ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Amén. Esa sangre me limpió. Y no solamente me limpió esa vez que yo entregué mi vida a Cristo, sino que todos los días esa sangre nos limpia, nos lava para presentarnos limpios delante del Señor. Pero hablando del ministerio del Mesías, además de su sacrificio, no solamente murió por nuestros pecados, sino que el pasaje menciona, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Eso es algo bien importante. Llevó Él nuestras enfermedades. O dice la NBI, Él cargó con nuestras enfermedades. Hay predicadores que dicen que no digan mi enfermedad, porque la enfermedad no debe ser. Bueno, ¿qué pasa que dicen nuestras enfermedades? Claro que no es de nosotros, no somos dueños de la enfermedad, pero la enfermedad se hospedó en nuestro cuerpo. Entonces es nuestra enfermedad. Pero Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino que también llevó nuestras enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Así como llevó todo tipo de pecado, también ha llevado todo tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Y la sanidad era una de las dos características mencionadas por el profeta Isaías. La sanidad, era una de las dos características del Mesías, la sanidad de los enfermos. Así que el versículo 4 dice que Él llevó nuestras enfermedades, y en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la NBI en el versículo 5: y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es lo que dice el pasaje. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. No dice seremos sanados, sino fuimos, como dejándolo, ya pasó, ya se hizo, ya sucedió. O sea, ya fue hecho. Para Dios ya fue hecho. Y de igual manera, el pecado de todo el mundo ya fue pagado, ya está pagado. Yo les he dicho a varios: mira, y si tú quieres, ahí hay comida para que comas. Y si no quieres, de todas maneras, ahí hay comida para que comas. O sea, la quieras o no la quieras, ahí está. Cristo murió por todo el mundo. Lo quiera la gente o no lo quiera, la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, ahí está. Y de igual manera, la gente lo crea o no lo crea,
la sanidad del enfermo, ahí está. ¿Alguien dice amén? Amén. Aunque lo creas o no lo creas. Hay ciertos hermanos de algunas denominaciones antiguas que yo me acuerdo cuando yo era niño y adolescente, llegué, todavía en la juventud me pasó, tuve prácticas con varios. Decían, es que la sanidad de los enfermos ya no es para hoy, eso ya no existe. El bautismo con el Espíritu Santo no es para hoy, eso ya pasó. Pues hermano, dígaselo a mi hija que está sana. Dígaselo a Benjamín que nació con asma. Dígaselo que no existe. Dígamelo a mí que fui sanado de la columna vertebral. Dígaselo a tantos cristianos que han recibido la vista. Como le dijeron a aquel hombre que recibió la vista siendo ciego, y le dicen, dale gloria a Dios porque ese hombre es un pecador. Y él dice, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora leo. ¡Aleluya! Eso es lo que yo sé. O sea, que tú no lo creas, ese no es asunto mío. ¿Cómo le hago yo para que tú creas? Pero yo creí y yo lo recibí. Yo lo creí. La Biblia menciona que Jesús en Nazaret, en su pueblo donde vivió, ahí él quiso hacer muchos milagros, quiso sanar a los enfermos, pero mucha gente no creyó en él. Hizo algunos cuantos milagros, pero no hubo tantos porque la gente no creía. ¿Cuántos recuerdan a Gigi Ávila? ¿Quién se acuerda de Gigi Ávila? ¿Dios usaba en milagros a Gigi Ávila o no lo usaba en milagros? Muchos milagros. Yo estuve en algunas posadas de Gigi Ávila y era impresionante los milagros que yo vi. Yo los parqué ahí, cerquitas. Es más, en una de esas campañas el Señor sanó mis pies que supuraban todo el tiempo. Yo estaba ahí, es más, andábamos como mujeres. Mi esposa andaba de mujeres, entonces yo venía del trabajo, yo soy programador, analista, y yo venía del trabajo y entré a la campaña y yo me acuerdo que el Señor sanó mis pies y las corvas detrás de mis rodillas, ahí también. Fue un milagro así instantáneo. Y Gigi era muy usado por Dios para milagros, pero fue a España y en España no hubo milagros. ¿Por qué? Porque los españoles ya no tienen fe. Es donde en España nos contaba la hermana Abigail que en España ya muchas iglesias están cerradas. En España, en Inglaterra también, muchos lugares donde se adoraba a Dios ahora son antros. O sea, el edificio se ocupó por aquí. Por eso Jesús dijo, cuando el hombre del Hijo venga, hallará fe en la tierra. Pero Jesús sanó muchos enfermos. Y el sanar era una de las características del Mesías. Luego, en el capítulo 29 también de Isaías, pero del versículo 18, se da esa misma característica, pero otra lectura, otra referencia. Dice el pasaje, en aquel tiempo, hablando del Mesías también, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Aleluya. Oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? La Escritura, la palabra del Señor. Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo va a pasar esto. Y luego más adelante también el profeta Isaías en el capítulo 35, versículos 4 y 5, dice: decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Bendito sea el Señor. Era la profecía, Dios mismo vendrá. Y el nombre que recibió Jesús, uno de los nombres, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí dice el pasaje: Dios mismo vendrá y os salvará. Y hay gente que ha dicho: a ver, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Pues hermano, amigo, Dios ya vino y la gente lo crucificó. Y ese dejó crucificar. Pero que vino, ya vino. Y que lo vieron, miles lo vieron.
miles, y ya vino. Y fue crucificado, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Bendito sea el Señor, aleluya. Él no se quedó muerto en la tumba, resucitó. Así es que esa era una de las características del Mesías, que él sanaría a los enfermos. Y demos un brinco a Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 se dice algo muy interesante de parte de Juan el Bautista. Dice el pasaje, el versículo 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, Juan, que le preparó el camino al Señor, al Mesías. Juan está en la cárcel. Recuerden que lo metieron en la cárcel y después le cortaron la cabeza. Después de la hija de Herodías, Salomé, ella manda a pedir la cabeza de Juan, porque la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan, porque ella bailó ante los amigos o los invitados de Herodes y les gustó el baile, y él dijo: pídeme lo que quieras, lo que sea, hasta la mitad del reino te voy a dar. Y entonces la mamá después lleva con la mamá y dijo: ¿qué pido? ¿Qué le pido? Y entonces la mamá dijo: pídele la cabeza de Juan. Y es que la señora quería la cabeza de Juan, quería que mataran a Juan, porque Juan le predicaba a Herodes: no está bien que tú tengas a la mujer de tu hermano, no es correcto, no es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano, porque él vivía con una cuñada, le robó la cuñada a su hermano. Y entonces le predicaba y le decía de frente, no a escondidas, de frente. Y entonces la señora se enojó, y cuando encuentra la oportunidad dice: pide la cabeza de Juan. Y pues le trajeron la cabeza de Juan. Pero antes de esto, mientras él todavía está en la cárcel, manda a preguntarle a Jesús, porque escucha: oye, pues él está haciendo esto y esto y esto y esto. Escucha los hechos de Cristo. Y entonces le envió 2 de los discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan, al igual que algunos de los discípulos, esperaba que Jesús liberara a Israel del yugo de Roma. Y no solamente que los liberara del yugo de Roma, sino que acabara con los romanos, con el imperio romano, que los exterminara. Cuando éramos niños y queríamos justicia, y que alguien nos pegó, que alguien nos golpeó, ¿qué justicia esperábamos de papá y de mamá? ¿Cuál era la justicia que esperábamos? Me pegó, ¿y qué esperábamos? Pégale también a él. Era lo que esperábamos, niños: pégale, mira, me pegó, pégale. Y los judíos esperaban eso mismo. Los romanos nos han dañado, han matado a muchas personas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y entonces tú también castígalos. Y esperaban eso. El Mesías iba a venir para acabar con todos e iba a someter a todas las naciones. Israel iba a estar encima y se iba a acabar todo el sufrimiento. Pero escucha un Mesías que, para empezar, empieza a predicar del amor. Predica del amor, predica del perdón. Y entonces la pregunta cabe muy bien, o sea, es entenderse, tiene sentido. O sea, si eres tú el que había de venir, si eres tú el Mesías, porque yo escucho que predicas, que pues sí, los enfermos sanan, pero titubeó Juan. Pero Jesús le manda a decir algo muy importante. Miren, le dice Jesús a través de los emisarios que envió Juan. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, las cosas que están escuchando y las cosas que están viendo. Lo que están mirando, vayan y cuéntenselo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan y díganle a Juan.
Y en Mateo capítulo 8, que fueron los hechos que Juan escuchó, que encontramos en el capítulo 8 que Jesús sanó a un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro, porque Pedro era casado. Contrario a lo que algunos creen, Pedro era casado, tenía suegra. También sanó a unos gadarenos que estaban endemoniados, estaban poseídos. En Mateo capítulo 9 se registra que Jesús sanó a un paralítico, sanó a una mujer que tenía flujo de sangre por años. Y dice la Biblia que gastó en muchos médicos, se acabó todo su dinero y seguía. No solamente igual, le iba peor. Y la sanó. Luego resucitó a la hija de Jairo, un principal de los judíos. También se dice allí que 2 siervos recibieron la vista. También se dice que un mudo que estaba endemoniado habló. Jesús reprendió al demonio y el mudo habló. Luego en Mateo capítulo 10, Jesús elige a los apóstoles, a los 12, y les envía a predicar, pero también los envía a sanar a los enfermos. Aleluya. Los mandó a sanar a los enfermos y luego los prepara para la persecución que vendría sobre ellos y les da instrucciones para el ejercicio de su ministerio hasta que Él venga. Obviamente entendemos que no solamente son instrucciones para los 12, sino para todos los que siguen a Jesús, los que seguimos a Cristo. ¿Alguien diga amén a esto? Amén. Entonces Jesús le manda la respuesta. No le va a decir, sí soy, yo soy el Mesías, Juan, no dudes, yo soy. No le va a decir eso. Le manda a decir, pues mira, Juan, está pasando esto. Y Juan, que conocía las Escrituras, entendió, es el Mesías, porque el Mesías va a sanar a los enfermos y el Mesías va a predicar las buenas nuevas. Sí es el Mesías. Ya no necesita más explicaciones, sí es el Mesías. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, dice algo relevante para entender lo extenso del ministerio de Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan dice esto: hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí hay algo muy interesante. Dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. ¿Por qué? Porque se necesitaba que ellos fueran testigos, que ellos vieran, que ellos experimentaran, que ellos probaran de primera mano, no que alguien les contó, sino que ellos lo vieran y lo escucharan. Y entonces dice que hizo muchas señales en presencia de ellos, las cuales no están escritas en este libro. Agrega, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. No está escrito todo. De hecho, Juan menciona que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, él dice, pienso que no cabrían tantos libros en el mundo. Así lo dice Juan. Pienso que no cabrían tantos libros en el mundo. No alcanzarían los libros para contar todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que Él hizo, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros del Señor. De hecho, lo cierra en el versículo 24 del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y luego dice, amén. Y termina el Evangelio de Juan. Hay muchas cosas que no se registraron porque no cabrían. Jesús sanó a muchos enfermos, hizo muchos milagros. Así que encontramos que primero hubo sanidad en tiempos de los profetas, luego encontramos sanidades en los tiempos del Mesías sufriente. Y escribí sufriente porque no es el Jesús triunfante todavía. El Jesús vencedor vendrá cuando venga a gobernar en el milenio.
Los rabinos tenían confusión si vendría como Mesías sufriente o vendría como Mesías triunfante. Y era conocido como Mesías ben Yosef, que es el hijo de José, o Mesías ben David. Eran dos. Y entonces la manera en que los rabinos lo resolvían era que si Israel era digno, vendría como Mesías ben David, o el Mesías hijo de David. Pero si Israel no es digno, vendrá como el Mesías ben José, el Mesías hijo de José. Y José es conocido como el sufriente, porque José fue llevado a una cisterna no fue llevado a la cisterna, primero le llevaron a matar y luego le echaron a la cisterna para ver qué hacían con él, porque uno de sus hermanos intervino. Terminaron vendiéndolo como esclavo a los madianitas y luego lo vendieron en Egipto, fue esclavo en Egipto. Después cayó en la cárcel por una acusación de la esposa de su patrón y después llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto, pero sufrió mucho. Cuando encuentra a sus hermanos, que ellos no lo reconocen, él lloró mucho por sus hermanos. Entonces Jesús, el Mesías sufriente, hizo muchos milagros y murió en la cruz. Precisamente sufrió. Por José pagaron 20 piezas de plata, pero por Jesús pagaron 30 piezas de plata. Judas lo entregó. Entonces fue sufriente, pero se describe en Isaías que él fue varón experimentado en dolores, en quebranto. Eso está en el versículo 2 y 3 del capítulo 53. Él era experimentado en quebranto. Él sufrió por nosotros. O sea, el Mesías sufriente. Pero este Mesías sufriente sanó a los enfermos. Y luego, en el punto número 3, la sanidad hoy en día. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y decimos amén. Amén quiere decir así sea. Jesucristo es el mismo. Jesucristo no ha cambiado, no se quedó muerto, no se quedó en la tumba. Y algunos han comentado que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Gautama Siddhartha, o mejor conocido como Buda, están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús, la tumba está vacía. Aleluya. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Así que, categóricamente, el escritor de los Hebreos en el capítulo 13 señala esto: que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado, pero Jesucristo también le dejó autoridad a los discípulos, y esa autoridad se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos, si usted lee este libro, va a encontrar abundancia de milagros, de sanidades. Se registra cómo fueron los milagros. Se registra, por ejemplo, se menciona el caso de un cojo que tenía más de 40 años en esa condición porque nació cojo. Lo sentaban a una de las puertas del templo. Esa puerta se llamaba la Hermosa. Estaba en el atrio de las mujeres. Yo digo que por eso era hermosa, porque las señoras son muy buenas para mantener las cosas bonitas en buen estado. Que por cierto, la puerta era de cobre, era cobre de Corinto, era uno de los mejores cobres, era maravillosa la puerta. Y ahí lo ponían a él a pedir limosna. Pero cuando Pedro y Juan pasan donde él está, el hombre los mira y extiende la mano y les pide una limosna. Y Pedro le dice: míranos. Porque el hombre lo que estaba mirando era la mano, estaba mirando la bolsa de ellos para ver cuánto iban a sacar. Y Pedro le dice: míranos. Porque Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Y este hombre entonces voltea y los mira a los ojos y le dice a Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, dice que lo tomó de la mano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que el cojo se levantó, pero no caminó, entró saltando al templo. Aleluya. Entró saltando al templo, no caminó, sino que entró saltando, porque había recibido la sanidad. Nunca se había podido parar, jamás. Y la gente lo conocía, porque por años estaba en la puerta, la Hermosa, en el atrio de las mujeres,
pidiendo limosna. Todos lo conocían. Es más, no solo los de ahí, de Jerusalén, de otros lugares, porque venían de todas partes del mundo al templo para adorar. Y ahí estaban para pedir limosna. Y cuando eran las fiestas, pues ahí iba bien, porque todo el mundo le daba su limosnita. Iba muy bien. Me acuerdo de algunos pedigüeños en el puente cuando hemos cruzado para El Paso, Texas. Y luego le enseñan a uno la llaga, ¿no? Le enseñan la herida. Y tienen años pidiendo con esa herida y procuran que la herida no sale, porque si sale la herida, pues ya no tiene manera de pedir. Así que imagínense este hombre, ¿no? Más de 40 años enfermo. Y Pedro y Juan lo sanan en el nombre de Cristo. Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles. Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 2. Juan 14, 2. Ahí está. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces los apóstoles tenían esa autoridad. Esa autoridad no solamente se las dan a los apóstoles, sino a todos los que creen en él. Porque dice: el que en mí cree. De hecho, Marcos capítulo 16 menciona eso, que prediquemos el evangelio a toda criatura, y agrega: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y agrega: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si le viene cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús les había prometido que ellos recibirían el Espíritu Santo, y está registrado que les da la promesa. Les dice en Juan 20, 21 y 22, les dice así: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Hizo algo así sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Y recibieron el Espíritu Santo. Luego se registra en Lucas capítulo 24, versículos 49. Le dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego más adelante, en Hechos 1:8, se registra la promesa cuando les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es la promesa. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y se registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos que llegó el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Era una fiesta agrícola, porque celebraban la fiesta de las primicias, y luego viene la fiesta de la cosecha, o la fiesta de Pentecostés. Y en esa fecha de Pentecostés dice que estaban reunidos ahí en el aposento alto. La Biblia menciona que eran 120 personas. Estaban allí los 11 que habían quedado, estaban las mujeres, estaban los discípulos, había 120 personas. Y estaban orando, y estaban esperando la promesa, porque Jesús dijo que nos quedáramos en Jerusalén y que esperáramos la promesa y que recibiríamos el poder del Espíritu Santo. Y se quedan ahí orando, y llevan 10 días. Y en el día número 10, dice la Biblia que estaban sentados como los que estamos aquí ahorita. Estamos sentados, y dice la Escritura que de repente se oyó del cielo un estruendo, un ruido, como de un viento recio cuando sopla. Y entonces dice que entró ese ruido y llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces se levanta Pedro, y Pedro predica. Y después, la historia que les conté: Pedro llega al templo con Juan a la hora de la oración, y el cojo que llevaba más de 40 años, cojo y pidiendo limosna, es sanado en el nombre de Jesús. Así que vemos cómo se desarrolla la promesa de Jesús. Él hizo milagros. Luego les dijo: el que cree en mí también va a hacer esas cosas y aún mayores.
Y después les dice, yo les voy a dar el Espíritu Santo, recíbanlo. Y después les dice, no se vayan de Jerusalén, oren, esperen la promesa. Y llegó el día de Pentecostés. No les dijo cuándo, solamente les dijo, esperen, vayan a Jerusalén y esperen la promesa, yo la voy a enviar. Y ellos esperaron 10 días. Y entonces, si hubieran sido 20, hubieran seguido allí, si hubieran sido 30, igual. Pero en el día número 10 el Señor derrama su Espíritu Santo, les bautiza. Y después de eso encontramos todo el libro de los Hechos, milagro tras milagro, sanidad tras sanidad. De hecho, uno de ellos ni siquiera era apóstol, era un diácono y se llamaba Felipe. Y este diácono fue a Samaria, y en Samaria había muchos milagros, había sanidades, había liberaciones, y la gente venía a los pies de Cristo Jesús. Y es de ahí, de esa campaña de avivamiento, cuando el Señor le dice a Felipe, ve al desierto de Gaza. Y allá Dios lo manda de un avivamiento muy grande, y lo manda por un solo hombre. Era un hombre etíope, eunuco. De hecho, eso tiene algo interesante que notar, porque lo manda con un hombre de Etiopía. ¿Saben de dónde era la esposa de Moisés? Era de Etiopía. Era una mujer cusita. Era negrita. Y entonces por eso María y Aarón renegaron de Moisés y de su esposa. Y entonces el Señor les pone, estate quieto a los dos. No han armado la esposa de mi siervo, ¿no? Pero la esposa de Moisés era cosita, era de Etiopía. Y este hombre, a donde Felipe es enviado, era de Etiopía también. Y el hombre crea el Evangelio. Pero hemos encontrado que hasta nuestros días el Señor ha manifestado su poder sanador. Yo les cuento, y aquí termino. Yo he visto muchos milagros. Cuando yo era niño, cuando yo fui adolescente y de joven, y ahora de grande también he visto milagros. Yo vi a los paralíticos dejar sus sillas de ruedas. Yo era un niño como de 6 o 7 años en la ciudad de Durango. Yo los vi en el templo del Calvario donde yo me congregaba. Allí vieron milagros. Yo me acuerdo de un hermano que estaba en la silla de ruedas y yo estaba sentado en las bancas del frente, y yo vi el milagro que Dios hizo con este muchacho. Yo lo vi. Algo suena. Algo pasó aquí. Y entonces Dios manifiesta su gloria en esa iglesia, y en las campañas que yo vi muchos milagros tremendos. Yo los vi también en mi familia, y en la personal, hablando de ahora de casado, he visto milagros en nuestro hijo que nació con asma. 5 años duró con el asma, Benjamín, 5 años duró con el asma, hasta que Dios lo sanó. Y de ahí para acá, pues ya tiene 27. El Señor le ha sanado, ya no había asma, Benjamín. Y ustedes ya conocen la historia de Vicky, ustedes la vivieron junto con nosotros, 3 años padeciendo una enfermedad de CUSI. Y hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho entre nosotros en la congregación. Hemos visto manifestado el poder de Dios, y creo que lo seguiremos viendo. Me acuerdo de una célula donde estaba una niña, no recuerdo el nombre de ella, pero estaba en nuestra célula, era neta de la hermana Olivia, que estaba en culto, y se oró por los enfermos. Y esta nena, como de 9 años más o menos, tenía el pie plano. Y entonces le dijo a mi esposa, hermana, sentí algo en mis pies. Y entonces mi esposa inmediatamente le dijo, a ver, quítate los zapatos. Y se quitó los zapatos y los pies ya tenían arco. Nosotros lo vimos. Sus pies tenían el arco ya, era bien plano, y Dios le puso el arco. Y hemos visto muchos milagros. Roberto Fierro, yo conseguí una fotografía, pero no sé si la pueden localizar, no creo que puedan localizar ahora, pero conseguí una fotografía de Roberto Fierro. Nació en 1916, murió en 1985. Roberto Fierro era hijo de padre mexicano y de madre tejana. Él hablaba el español y el inglés. A los 15 años, alguien le regaló un evangelio de San Juan. Una anciana le regaló un evangelio. No sé quiénes los han visto, pero es un libro chiquito de San Juan. Y entonces venía la dirección de la iglesia y se decía que iba a haber una campaña, y él fue a la campaña. Y empezó a haber muchos milagros ahí. Él vio cómo los enfermos eran sanados. 1931 más o menos. Y
y vio los milagros. Y luego su mamá fue a la iglesia, él llevó a su mamá a la iglesia, y en la iglesia su mamá que iba enferma, Dios la sanó. Y entonces Roberto Fierro se entregó a Cristo y al año se fue al instituto bíblico. Después de ahí se preparó para ser evangelista y Dios lo usó en milagros de manera tremenda. Él iba a Puerto Rico mucho a predicar y los enfermos eran sanados, hasta que un día Roberto Fierro se enfermó de cáncer. Yo vi el testimonio de Roberto Fierro, de hecho lo teníamos en un video VHS. Y Roberto Fierro perdió un disco y unas vértebras. El cáncer me deshizo en la columna. Dice, por eso estoy un poquito más chaparrito, porque se me deshizo una columna. Y cuenta su testimonio. Yo andaba en la silla de ruedas, pero era muy doloroso. El cáncer me provocaba muchos dolores, pero yo predicaba en la silla de ruedas. Y entonces yo me movía con la silla de ruedas, aunque me doliera, yo decía que también la silla alabe al Señor, que también la silla de ruedas alabe al Señor. Y entonces dice que un día él oraba por los enfermos en Puerto Rico, y un hombre vino y le dijo, oye Roberto, pero si tú estás enfermo, ¿por qué oras por los enfermos? Tú estás más enfermo que nosotros. Dice el que le dijo, bueno, es que es Roberto Fierro el que está enfermo. El que sana a los enfermos, ese no está enfermo. ¡Aleluya! Ese no está enfermo. Y entonces dice, yo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero un día, Dios me mostró que yo iba a ser sanado en una campaña. Y yo prediqué en la campaña. Y cuando yo dije el texto de Romanos, cuando dice, y el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. ¿Alguien dice amén? Sí, lo levantó de los muertos. Y entonces dice también, el Espíritu Santo va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Y entonces, dice el hermano Roberto, dice, cuando yo dije esa palabra, de repente yo sentí como me levanté de la silla y empecé a correr por el estrado. Y mi mujer corriendo detrás de mí y me decía, ¡ay, Roberto! ¡Ay, Roberto! Y me dijo, ¿qué? Me dijo, Roberto, siéntate. ¿Dónde? En la silla de ruedas. Dije, no, nunca más me sentaré ahí. Y desde entonces, dice Roberto Fierro, yo caminé. Eso lo vi en un programa de Manuel Bonilla. Él está con Manuel Bonilla en el programa. Cuando Manuel Bonilla tenía un programa de televisión allá en California. Y como esto, yo he visto muchas cosas de parte del Señor. Muchos milagros. A mi esposa y a mí el Señor nos ha usado en milagros especiales. El domingo pasado, muchos han sanado cuando hemos orado por ellos, otros no, otros se han muerto. Pero, y qué bueno, porque yo no tengo el poder, o sea, no es que yo tenga la capacidad de sanar a nadie, es el Espíritu Santo que sana al enfermo. Cuando él cree en Jesús, cuando él cree en el Señor, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene fe para ser sanado y no va a pasar nada. Pero cuando alguien cree, experimenta el poder de Dios y recibe un milagro. Así que les digo a los que están en casa, si tú estás enfermo, es más, les digo a los que se enfermen de coronavirus, no se preocupen, el Señor también sana el coronavirus. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? Claro que sí, hombre. El Señor sana a los enfermos. El Señor sana a los enfermos. Y hemos visto muchos milagros de parte del Señor. Nos llevaría mucho tiempo contar tantos testimonios. Tantos testimonios. Pero Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y cantamos cuando niños, un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte a hacerte bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo cree solamente y el milagro sucede. Pónganse de pie.